Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En esta ocasión, iniciamos nuestro segundo bloque del curso, dedicado al estudio de los polígonos. Comencemos. Un polígono es una porción de plano limitado por una curva cerrada simple de tipo poligonal, es decir, formado por segmentos de rectas. Entonces, ¿queda claro más o menos? Si este es todo el plano, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una porción, un pequeño pedazo, y vamos a delimitar esa porción por medio de una línea curva cerrada simple. Bueno, una curva cerrada simple, pero esta curva va a ser de tipo poligonal. ¿Qué es una curva cerrada y simple? Una curva cerrada no es eso, esta está abierta. Esto es una curva cerrada. Entonces, esta es abierta, esta es cerrada. Simple. Esa línea tiene un bucle, como un nudo, por así decirlo. Esta no. Esto sí sería una curva simple y además cerrada. Entonces sí. Pero de tipo poligonal, es decir, que nuestra línea sea formada por segmentos de recta. Es decir que eso es un polígono. Es una curva. Y es curva porque no se fue derecho. ¿Okay? Está cerrada y es simple. Y está formada por segmentos de rectas. Esto clasificaría como un polígono. ¿Okay? Polígono. Hay muchas formas o criterios en que se puede clasificar un polígono. Entonces, vamos a ver los criterios. Podemos identificar, por así decirlo, 4 criterios bajo el cual se puede clasificar a un polígono. Entonces, un polígono se podrá clasificar de acuerdo a la magnitud de sus ángulos, es decir, cuánto miden, en cuanto a su número de lados, por la medida de los lados y por el tipo de ángulos. Sí, es una clasificación distinta a la magnitud de sus ángulos. Ya verán a qué se refiere. Estas dos tienen cierta relación y ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo a la magnitud de sus ángulos, un polígono puede ser de dos estilos, convexo o cóncavo. ¿Sí? Convexo o cóncavo. Decimos que un polígono es convexo cuando sus ángulos internos son obtusos, es decir, de más de 90 grados, pero menos de 180. Eso significa convexo. Ángulo interno entre más de 90, pero menos de 180 grados. Ángulos obtusos. ¿Okay? Obtusos. A eso se refiere que sea convexo. Y cóncavo, que tenga algún ángulo entrante. Con uno que tenga entrante, es decir, un ángulo de más de 180 grados, ya se conoce como cóncavo. Porque tiene una cavidad, tiene una carie, por así decirlo. Este sería cóncavo, por ejemplo. Es un ejemplo de un polígono cóncavo. De acuerdo a su número de lados, esta es una de las clasificaciones más conocidas. La menor cantidad de lados por medio de la cual podemos delimitar un espacio, lo acabamos de ver, es el triángulo. Tiene 3 lados, triángulo.
4 lados. No es cuadrado, tampoco es rectángulo, es cuadrilátero. De hecho, dedicaremos un tiempo a estudiar específicamente a los cuadriláteros. Entonces, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Pentágono. 6, hexágono. De 7, heptágono. Y lo interesante del heptágono, que son de 7 lados, es que lo podemos también escribir sin H. El hexágono no, pero el heptágono sí, se puede escribir sin H. Entonces, estos son 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados. ¿Podemos seguir dando nombrecitos? Claro que sí. Octágono, para el de 8. Eneágono, para el de 9. Voy a seguir escribiendo aquí nombrecitos. El decágono, para 10. Endecágono o undecágono, para el de 11. Dodecágono, para el de 12. Entonces, 8 lados, 9 lados, 10 lados, 11 lados, 12 lados. Hay nombres especiales para el de 15 lados, que se llama pentedecágono. Y para el de 20, que es el icoságono. Entonces, para el de 15 y para el de 20. De ahí, en general, para el de 13, 14, 16, 17, 18, 19, del 21 para enfrente, ya se le conoce con el nombre de polígono de n lados. Entonces, estas clasificaciones del número de lados solo son un cierto tipo. No hay para todos, solamente para estos. Así se clasifican por su número de lados. Por la medida de sus lados. Si son iguales o no son iguales. Si son todos iguales, ¿sí? O si al menos uno no es igual, entonces pues se consideran como desiguales. Se conoce como el nombre de equilátero. De esta forma hay triángulos que son equiláteros porque tienen todos sus lados iguales. Habrá cuadriláteros equiláteros que reciben el nombre de cuadrado. Un pentágono equilátero, hexágono equilátero, etc. Y si no tiene todos sus lados iguales, pues es no equilátero. Así de simple. Equilátero. ¿Sí? Entonces, así se clasifican según la medida de sus lados. Según el tipo de ángulos, igual que esto, hay una clasificación para cuando todos sus ángulos son iguales y cuando sus ángulos son desiguales. Si todos sus ángulos son iguales, entonces se llamarán equiángulos. Es un triángulo equiángulo. Cuando es equilátero, habrá cuadriláteros equiángulos, como un rectángulo, por ejemplo. Y hay no equiángulos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando tenemos un polígono que es equilátero y equiángulo a la vez, se le conoce con el nombre de regular. Solamente cuando es un polígono
equilátero y un polígono equiángulo se le llama regular. Y si no es regular, pues entonces es irregular. En todos los demás casos de que no sea equilátero o que no sea equiángulo, o a lo mejor es equilátero pero no es equiángulo, o a lo mejor es equiángulo pero no es equilátero, entonces no es regular, es irregular. ¿Ok? En todos los demás casos será irregular. Conozcamos ahora los elementos de los que consta un polígono. Bueno, por lo pronto tiene nombres como estos. Este es simplísimo. Es un lado. Esto de aquí es un vértice. Y obviamente en el vértice podemos formar un ángulo interno. ¿Okay? Entonces tendremos por aquí el ángulo interno. Este sería un ángulo interno. Y obviamente si hay un ángulo interno, tendremos un ángulo externo. Aparentemente no hay nada más que hablar. No, sí, todavía hay otras cosas que hablar. Todo polígono tiene, sobre todo los regulares, es más fácil de encontrar un centro. ¿Ok? Este sería su centro. No es parte del polígono como figura, pero es un elemento fundamental dentro de su estudio, el centro. Del centro a uno de sus vértices, sobre todo cuando estamos hablando de un regular, tenemos el radio. Sí, el mismo nombrecito de la circunferencia. ¿Por qué? Porque los polígonos regulares tienen mucho que ver con la circunferencia. Si vamos del centro en perpendicular a uno de los lados, tendremos el apotema. El típico apotema que usamos para calcular su área, ese es el apotema. ¿Sí? Tenemos otro nombrecito todavía. Toda recta que una dos vértices que no están consecutivos se va a llamar, esa de ahí, por ejemplo, se va a llamar diagonal. Entonces tenemos un polígono que está formado por lados y por vértices. Cada vértice genera ángulos internos y ángulos externos. Tenemos un centro del cual podemos trazar radios y apotemas. Y toda línea que una dos vértices no consecutivos del polígono se conoce con el nombre de diagonal. Hablando de polígonos regulares, suponiendo que este sea uno y que este sea su centro, ¿ok? Entonces, ya sabemos que podemos, si extendemos uno de los lados, podemos generar un ángulo externo, que además de todo, tenemos ángulos internos. Bien. Pues si yo trazo dos radios a dos vértices consecutivos, entonces generamos otro tipo de ángulo, ¿okay? El que conoceremos como ángulo central. ¿Okay? Ángulo central. ¿Cuánto mide un ángulo central? Pues es relativamente fácil. Si toda la vuelta son 360 grados, entonces el ángulo central es, si yo tomo los 360 grados y lo divido entre
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, o el número de lados que sea, esa es la magnitud del ángulo central. 360 grados entre el número de lados. Para la magnitud de los ángulos exteriores, pues habría dos formas. Ay, caray, a partir del ángulo interno, restárselo a 180. Pero ¿cuánto vale cada ángulo interno? Es complicado. Hay una formulita que les quiero compartir acerca del ángulo interno. Y con esa formulita podremos también saber el ángulo externo. Entonces, vamos a conocer esa fórmula. Digamos, vamos a partir de la suma de ángulos internos. Y la voy a simbolizar por sigma de i, suma de los ángulos internos. ¿Ok? Esta letra es una letra griega que se llama sigma y que es el equivalente griego de nuestra S de suma. La suma de los ángulos internos va a ser a 180 grados, lo voy a multiplicar por el número de lados menos 2. Esa va a ser la suma de los ángulos internos. Una vez teniendo la suma de los ángulos internos, es decir, de tener esto más esto más esto más esto más esto más esto, la magnitud del ángulo interno va a ser la suma de los ángulos internos entre el número de lados. Eso es lo que va a medir el ángulo interno. El ángulo externo, bueno, sabemos que si sumamos un ángulo interno con un ángulo externo, pues me va a dar 180 grados. Entonces, el ángulo externo será equivalente a agarrar 180 grados y restarle cada ángulo interno. Pero, ¿saben qué va a ser lo más extravagante? Para el ángulo externo, que otra forma muy simple de calcularlo es 360 grados entre el número de lados. Eso es lo que medirá cada ángulo externo. Ya sea que lo calculemos mediante la resta del ángulo interno, o ya sea que lo calculemos directamente dividiendo a 360 entre el número de lados. Y sí, si se dieron cuenta, mide lo mismo que el ángulo central. Parecería que no, pero así va a ser. Este ángulo y este ángulo van a ser los mismos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos un pentágono. Entonces, y que sea regular para que sea más fácil. Aunque hay formas de trazar todos los polígonos usando regla y compás sin transportador, es decir, estilo griego, vamos a hacerlo así a manita, más o menos. Ahí quedó. Bien. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en el interior de un polígono? Empecemos por este pentágono. Ok. Tomando en cuenta que las diagonales son las líneas que unen dos vértices que no son consecutivos, pues esta obviamente no sería diagonal. Esta sí, esta también. Entonces, del vértice llevamos por lo pronto 2. De este vértice, esta no. Esta sí es diagonal. Esta sí es diagonal. Esta no. Entonces ya llevamos 2 más. Ok, desde este vértice esta no se puede trazar, pero esta sí. 1. Y esta ya está. Aquí no se pudo trazar nada. Esta ya está. Aquí no se pudo trazar nada. 2 más 2 más 1 son 5. El número de diagonales que se pudo trazar en el pentágono son 5. Interesante. ¿Del hexágono serán 6? Vamos a ver rápidamente un hexágono. Y vamos a ver cuántas diagonales se pueden trazar. Esta no es.
sí, sí, sí. Pude trazar 3. Sí, sí, sí. Pude trazar 3. Ya, sí, sí. Pude trazar 2. Esta ya, 1. Esta ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vaya, como que los últimos 2 vértices se quedan sin nada. 3, 3, 2, 1. 3 y 3 son 6, 7, 8 diagonales. En el hexágono son 9. ¿Habrá alguna forma? Hay una fórmula. Hay una fórmula. La fórmula es que el número de diagonales que se pueden trazar dentro de un polígono es n por n menos 3 entre 2. Siendo n, como ya sabemos, el número de lados. Y fíjense que pues, realmente es verdad. Para un pentágono, ¿sí?, donde el número de lados es 5, esto sería 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 menos 3, pues es 2. Entre 2, pues matamos el 2. Y pues nada más me quedaría el 5 de las diagonales. Aquí, cuando n vale 6, es decir, el hexágono, el número de diagonales sería 6 por 6 menos 3 entre 2. Es decir, 6 por 6 menos 3 es 3. 6 por 3 son 18 entre 2. Pues el número de diagonales va a ser el 9. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a analizar el octágono regular. ¿Y qué vamos a pedir del octágono regular? El número de diagonales, la suma de los ángulos internos, y eso me va a permitir decir cuánto mide cada ángulo central, cada ángulo interno y cada ángulo externo. Para un octágono que, como ya sabemos, son 8 lados. Podemos intentar dibujarlo y que les quede bonito. A veces puede resultar complicado, pero lo bueno es que con las fórmulas no necesitamos ni siquiera dibujarlo. Sabemos que el número de diagonales es el número de lados por número de lados menos 3 entre 2. Y si el número de lados es 8, pues esto se vuelve 8 por 8 menos 3 entre 2. Es decir, 8 por 5 entre 2. ¿Cuánto es 8 por 5? Son 40. Entre 2, bueno, mi número de diagonales va a ser 40 entre 2, es decir, 20 diagonales. La suma de los ángulos internos, ¿se acuerdan? La suma de los ángulos internos es 180 grados por n menos 2. Y n siendo 8. Entonces, estos son 180 grados por 8 menos 2. Y 8 menos 2 son 6. Hay que multiplicar 180 por 6. Y 180 por 6 son 1080. Es decir, que la suma de los ángulos internos son 1080 grados. Ahora, si esos 1080 grados lo dividimos entre el número de ángulos, que son 8, vamos a obtener 135. Es decir, que la magnitud del ángulo interno son 135 grados. Los ángulos externos sabemos que son 360 grados entre 8. El número de lados entre el número de lados, ¿sí? 360 entre 8 son 45. Es decir, que mi ángulo central y mi ángulo exterior van a ser 45 grados. Porque sabemos que esto también es el ángulo central, 45 grados. Entonces, este estudio siempre lo podremos realizar para cualquier tipo de polígono regular. Conociendo nada más el número de lados, podremos sacar las diagonales,
la suma de los ángulos internos y las magnitudes de los ángulos interno, externo y central. Habrá estudios posteriores que les hagamos a los polígonos. Por ejemplo, el cálculo de perímetro y el cálculo del área. Pero eso lo haremos en los siguientes videos. Así es que nos vemos hasta la próxima.